Imagina un vasto continente, rebosante de vida y vegetación, donde ahora solo existe un silencio congelado. La Antártida, el lugar más inhóspito de la Tierra, es también una cápsula del tiempo, un guardián de secretos antiguos y quizás un cementerio de civilizaciones perdidas. Bajo su capa de hielo se esconden millones de años de historia, épocas de exuberante vegetación, fauna colosal y finalmente una transformación dramática que lo cubrió todo de hielo. Pero, ¿cómo era realmente la Antártida antes de convertirse en un desierto congelado? Hoy te llevaremos en un viaje a través del tiempo, a una época en que los dinosaurios caminaban por este continente y donde el sol nunca dejaba de brillar. Cretácico. La Antártida tropical hace 145 a 66 millones de años. Nuestra historia comienza hace unos 100 millones de años, en pleno periodo Cretácico. La Antártida no era un desierto de hielo, sino una selva vibrante, similar a las selvas tropicales que hoy encontramos en regiones como el Amazonas. Ríos y lagunas alimentaban una densa vegetación de coníferas, helechos y palmeras, formando un hábitat ideal para las criaturas colosales de esa época. En los cielos, pterosaurios de alas extendidas sobrevolaban el paisaje, como el pteranodón, un gran reptil volador con una envergadura de hasta 7 metros. Los mares de la Antártida estaban llenos de vida y de algunos de los depredadores marinos más impresionantes de la prehistoria, como lo eran el Elasmosaurus, el Mosasaurio y el Kronosaurus, además de tiburones primitivos como el Cretoxirina. En la Tierra dominaban especies de dinosaurios como el Antarctopelta, un dinosaurio acorazado, y los Hypsilophodontidae. También podríamos encontrar a el Cryolophosaurus, conocido como el dinosaurio de cresta helada, entre otras especies. Paleógeno. Primeros cambios climáticos hace 66 a 50 millones de años. Con el fin del Cretácico y la extinción masiva de los dinosaurios, la Antártida comenzó a cambiar lentamente. La temperatura seguía siendo relativamente alta y la fauna y flora continuaban prosperando, pero los primeros indicios de cambio estaban en el aire. La Tierra estaba en constante movimiento y lo que conocemos hoy como la Antártida comenzó a separarse de los otros continentes. A medida que se desplazaba hacia el sur, la Antártida quedó más expuesta a vientos fríos y corrientes oceánicas que comenzaban a rodearla, lo que lentamente fue bajando las temperaturas. El continente comenzó a experimentar veranos más cortos e inviernos más fríos, marcando el inicio de una transición lenta pero inevitable hacia un clima más inhóspito. Eoceno, primeras nieves y aislamiento de la Antártida, hace 50 a 34 millones de años. A medida que avanzamos en el tiempo, entramos en una era de cambio drástico. Alrededor de hace 50 millones de años, la Antártida se encontraba completamente separada de Sudamérica y Australia. Esta separación permitió que se formara la corriente circumpolar antártica, una corriente oceánica que rodea el continente y lo aísla de las aguas más cálidas del norte. Este evento fue crucial en la transformación de la Antártida. La llegada de la corriente circumpolar antártica hizo que el continente comenzara a enfriarse de forma rápida. Durante esta época, las primeras capas de nieve comenzaron a cubrir la vegetación. Los glaciares empezaron a formarse y poco a poco, la vida en la superficie fue desapareciendo, incapaz de soportar las temperaturas cada vez más bajas. Oligoceno. La era del hielo comienza hace 34 millones de años. Hace unos 34 millones de años, un nuevo capítulo comenzó en la historia de la Antártida. El continente, ahora completamente aislado por la corriente circumpolar, había dejado de recibir calor de los trópicos. Los glaciares se expandieron rápidamente, cubriendo el paisaje con kilómetros de hielo. La vida que alguna vez prosperó en la superficie fue desapareciendo gradualmente,
y solo los organismos más resistentes a las temperaturas extremas lograron sobrevivir. La Antártida se convirtió en un desierto polar, sin vegetación, y con un clima tan extremo que la nieve apenas se derrite. El continente, una vez verde y fértil, ahora estaba sepultado bajo una capa de hielo que se ha conservado durante millones de años. Se cree que el cambio climático global, combinado con el aislamiento de la Antártida, aceleró esta glaciación. Los restos de vida quedaron atrapadas bajo el hielo, conservándose hasta nuestros días y ofreciendo pistas sobre su pasado exuberante. En la actualidad, la Antártida sigue siendo un lugar misterioso, un desierto de hielo que cubre antiguos paisajes y ecosistemas completos congelados en el tiempo. Los científicos perforan el hielo para acceder a estas capas antiguas, encontrando restos de plantas, animales y condiciones climáticas que nos cuentan la historia de cómo el continente más inhóspito del planeta fue, una vez, una selva llena de vida. Si te pareció sorprendente que la Antártida alguna vez fue un lugar lleno de biodiversidad exuberante y animales colosales, ¿qué pensarías si te dijera que también pudo haber sido el hogar donde habitaban civilizaciones avanzadas como la Atlántida? O tal vez hubo una base avanzada de razas extraterrestres, pero eso es tema de otro video. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba ese video y los próximos.